las presentaciones de la mañana, con Jonathan Orozco Cruz. Él está haciendo la tesis aquí en la Universidad Pablo Olavide con una beca de la Fundación Oriol y Urquijo. Y bueno, está prácticamente en los últimos años de su trabajo. Esperemos que para el año que viene ya este trabajo, esta tesis, esté terminada. Él está analizando, creo que lo contará en parte aquí en su presentación, el asiento de esclavos, los asientos de esclavos, los asientos de negros, los asientos de personas esclavizadas, que es como hay que decir hoy en día, hablando con propiedad, de la década de los 80 y de los 90, es decir, lo contará. Y estamos justamente, aprovecho esta presentación para comentaros que entre el 11 y el 12 de noviembre vamos a realizar un congreso internacional justamente sobre la figura del asiento de esclavos aquí en la Universidad Pablo de Olavide. Espero que con menos problemas que esto lo vamos a hacer en el Paraninfo. Se supone que la sala tendrá streaming, se supone que estaremos mejor de la pandemia o no, porque ahora estamos en el mejor de los momentos. Y ya el congreso que organizamos Juan Mayor el año pasado, hace 2 años, la cosa fue bastante complicada. El año pasado, y nos viene un punto, una de estas subidas, y por lo tanto esperemos que sea así. Él en este momento está en Leiden, en una estancia de investigación con Katia Antunes. Volverá pronto, justo para el congreso. Y nada, hoy en el marco justamente de esta colaboración entre los dos proyectos nos va a hablar de un tema sobre el que se ha ido mencionando varias cuestiones a lo largo de las presentaciones anteriores, especialmente el terremoto de 1687 en Lima, redes de información, oportunidades de negocio durante el terremoto de Lima, relatos de la catástrofe a través de los agentes del asiento de esclavos. Tienes la palabra. Gracias, Manuel. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización, a Manuel Herrero, a Domenico Checher y a Yasmina Ben-Yosef por permitirme participar en este seminario. Quiero empezar comentando que realmente yo no soy ningún experto en el estudio de catástrofes, sino que llego a estos relatos de catástrofe desde el estudio de la correspondencia de los asientos de esclavos de finales del 17, concretamente los firmados entre Nicolás Porcio y Baltasar Koisman entre 1679 y 1694, que es el tema de mi tesis. Y justamente cómo esta correspondencia, que en realidad se extiende, estas redes que se extienden desde Madrid, Ámsterdam, Cartagena de India y llegan hasta Lima a través del Caribe, etcétera, tienen una cantidad de información tremenda por cualquier cosa que pase, y por supuesto también a la hora de documentar un terremoto o un tsunami, como es el caso del terremoto de Lima de 1687. Y creo que justamente esta correspondencia de carácter informal, no privada, entre los factores en América, porque realmente la documentación que uso no sale de América, la que voy a comentar no sale de América, evidentemente llegan a la corte, como ya nos ha explicado Llenaro, etcétera. Pues es perfectamente, se puede complementar muy bien con la documentación formal que nos llega a través de los relatos del virrey, del arzobispo y de todo lo que venimos comentando esta mañana, ¿no? En primer lugar, quería hacer un breve contexto simplemente geológico, porque es algo obvio, ¿no? En realidad, y es la situación de Lima y del Perú en una subducción de placa, ¿no?, de la dorsal de Nazca y la sudamericana, que hace que los terremotos sean muy frecuentes, ¿no? Ahí pongo el último mapa que pongo, es de los terremotos y tsunamis que ha habido, pequeños tsunamis que ha habido desde 1964 hasta 2008, ¿no? Entonces, esa cantidad de sismos que hay en la región, evidentemente ya más allá del carácter físico y de la problemática estructural que genera, también genera o ha ido generando una cultura y una serie de saberes a través de los cuales han ido aprendiendo, la población o la sociedad ha ido aprendiendo también a afrontar este tipo de catástrofes de una determinada forma y haciéndolo cada vez mejor, ¿no? Y de hecho ahí tiene un papel fundamental la historia y cómo estudiamos los terremotos y los tsunamis que ya han acontecido a la hora de gestionar futuros terremotos o tsunamis y de prevenir algunas de las consecuencias, ¿no? Como normalmente se habla en este tipo de informes sísmicos, se habla mucho del terremoto de Lima de 1746 por ser el último
de grandes consecuencias catastróficas, digamos, pero se habla menos del 87 y yo voy a hablar de este, que es el previo, creo que es el que se puede considerar previo de mayor ¿cómo? Intensidad, sí, efectivamente. Ahí he documentado algunos de los terremotos, aunque habrá muchísimos más de los que conozco para el siglo XVII en la región. Como podéis ver, hay muchísimos. En la segunda mitad del XVII, prácticamente en todas las décadas, hay constantes terremotos y además los que he puesto ahí son los que justamente iban acompañados de un tsunami posterior que impactaba contra la costa. Paso a identificar los relatos de los que voy a partir. El terremoto sucede el 20 de octubre de 1687, en la madrugada del 20 de octubre de 1687, y el primer relato aparece, o de los que yo he visto por lo menos, es la carta de Martín de Miguelena, que es factor del asiento en Lima, a Pedro Bambele, que es el administrador del asiento en ese momento y que está en Curazao. Y hay una correspondencia muy fluida tanto a través de Panamá como a través de Cartagena de Indias hacia Curazao. Y esta carta es del 6 de diciembre de 1687, 2 días antes del informe del Duque de la Plata al Rey, que es el 8 de diciembre de 1687, de los cuales ya hemos hablado, ¿no? Después también trataré sobre una segunda carta de Martín de Miguelena con, digamos, más información de la situación de la ciudad de Lima y de la región en junio del 88, y un segundo informe más amplio también de la Plata el 25 de junio de 1688. Como veis, las fechas de los informes de las cartas son bastante aproximadas entre ellas, es decir, que en cierta forma también esto nos habla justamente de algo que también ha mencionado Gennaro previamente, que es cómo en qué momento se ponen a escribir informes después de que acontezca la catástrofe, ¿no? Es decir, en este caso tardan prácticamente un mes y medio prácticamente en ponerse a escribir, lo que nos habla también de el posible estado de caos que podía haber en la ciudad y justamente el intentar cerciorarse de informar de alguna forma lo más veraz posible, ¿no? Pasaré en primer lugar, lo que voy a hacer es ver la concordancia entre los dos relatos, entre el de Martín de Miguelena y del Duque de la Plata. En este caso, nos hablan de 3 temblores, 2 a las 4:15 más o menos de la madrugada y otro a las 6, acompañados después de un tsunami posterior, y también lo que certifican ambos es que todo ha quedado destruido, ¿no? Nada ha quedado en pie, ni siquiera la catedral ni los edificios de más lustre, ¿no? Por su parte, Martín de Miguelena nos informa en esta parte del relato justo de lo mismo, ¿no? De los terremotos de los más espantosos y horrorosos que hasta hoy se haya visto ni oído, y 3 credos después continúa otro mayor, de forma que establece una comparación también con otros que se han vivido en la región, ¿no? Lo tiene ahí en la memoria cuando escribe esta carta, y justamente podemos ver aquí la primera diferencia entre ambos relatos, ¿no? Que en este caso tiene que ver con las muertes los fallecimientos que reportan tanto uno al rey y otro al administrador del asiento, ¿no? Martín de Miguelena, en este caso, dice que en toda la región, en Lima, en Callao y sus alrededores, serán sobre 1000 personas las que han fallecido. En cambio, el Duque de la Plata dice no se juzga que pase de 200 en la ciudad de Lima. Por tanto, esto nos habla de varias cosas. En primer lugar, de que aunque sean, bueno, vamos a poner 1000 o 1200, incluyendo los dos relatos, ¿no? Entre Lima y la región, que en realidad para la magnitud que se describe de este sismo realmente es un número ínfimo de fallecimientos. Lo que pueden darnos la medida en realidad de lo que justamente mencionaba antes, ¿no? De esa cultura, de esos saberes
básico que tiene la población, la sociedad, a la hora de afrontar una catástrofe de esta magnitud. Entonces, lo que hablan es que hay 2 terremotos muy pegados entre sí a las 4:15 de la mañana. Prácticamente hay algunas relaciones que también dice que solo hay 2 terremotos, el de las 4 y el de las 6. Por tanto, los 2 primeros tienen que estar muy, muy pegados. Y lo que dicen en ambos relatos es que la población inmediatamente sale de las casas y va hacia la plaza. Por tanto, saben perfectamente cómo tienen que actuar en cuanto tiembla el suelo, ¿no? Por otra parte, también esto nos indica, ¿no? Porque en realidad hay mucha diferencia entre la mortalidad en Lima y la de la región, y nos indica también justamente la vulnerabilidad pese a esa cultura, a esos saberes que tiene toda la región, toda esta sociedad. La vulnerabilidad, la diferencia de vulnerabilidad entre las construcciones en Lima y el Callao y pueblos como Pisco, etcétera, pues algunos pueblos pesqueros que estaban alrededor que no tenían ningún tipo de amurallamiento, en donde las construcciones y la capacidad estructural era inferior. Por tanto, hay más mortalidad en la región. Pese a que hay poca mortalidad, hay más en estos pueblos que entre Lima y el Callao, ¿no? Que es justamente donde se concentran la mayoría de la población. Por otro lado, estos relatos nos hablan de cuestiones económicas que han sucedido en la región a partir del terremoto y después del tsunami, ¿no? Por ejemplo, el duque de La Plata nos dice que está especialmente preocupado por 3.000 quintales de azogue que hay en Cañete y Chinca, que son dos puertos donde desembocan los excedentes de azogue de Huancavelica, para transportarlos posteriormente a Acapulco. Por tanto, es un elemento fundamental para la economía de la región, y muestra su preocupación por estos 3.000 quintales que dice en principio, el primer relato es que se han perdido totalmente, ¿no? Por otro lado, también certifica el estado de las minas y también nos dice que es un alivio, que en realidad no han sido afectadas por el terremoto, que se pueden seguir explotando sin problemas, que no hay mayores daños, ¿no? Y también nos remite a la ruina del comercio, porque justamente los comerciantes del Consulado de Mercaderes de Lima, en la última feria de Portobelo, habían comprado muchos productos de consumo de lujo, realmente, que no iban a tener salida en un momento como este, ¿no? En un momento catastrófico en el que la población se concentra en los bienes básicos, de primera necesidad. El único alivio que muestran los dos relatos es justamente la salida horas antes del terremoto de la flota el 19 de octubre, pese a que no estaban completos, como antes hemos mencionado también, ¿no? Y el virrey dice que en esta flota se reportan hacia Panamá 500.000 pesos. Y Martín de Miguelena dice que si esos 500.000 pesos, 60.000 pesos era del asiento. Era dinero que enviaba el asiento para comprar esclavos en Panamá, ¿no? De forma que es en torno al 12% de lo que iba en la flota. Por tanto, ambos muestran bastante alivio por esta cuestión, ¿no? Como era lógico. Por otro lado, las cuestiones religiosas que bañan los dos relatos son también evidentes, ¿no? ¿Esto por qué? ¿Por qué ha sucedido? La explicación de la catástrofe. Pues precisamente por los pecados del pueblo y los pecados de sus gobernantes. El propio virrey dice, por mis culpas, esto ha acontecido en esto, ¿no? Y justamente se van diciendo cómo las consecuencias más catastróficas forman parte de la ira divina, y lo que justamente se salva, ¿no? De alguna forma, como por ejemplo el estado de las minas o la salida de las flotas, son cosas de la misericordia divina, ¿no? Entonces, todo esto está bastante presente en ambos relatos a la hora de evaluar los efectos de la catástrofe. Por otro lado, también comenta lo de los 2 cuchillos, que justamente antes ha hablado Yasmina también de hecho. En el primer relato, la propuesta del virrey, porque el duque de La Plata está ya en un momento en el que se acaba su gobierno, la propuesta del virrey al rey es que haya un virrey arzobispo, para que tenga en su mano los 2 cuchillos de los 2 estados, ¿no? Para poder gestionar la catástrofe o el caos generado por ella.
Por otro lado, también se ve en el primer relato del virrey, especialmente la enemistad que existe con el arzobispo Liñón de Cisneros, que dice todo ha cargado sobre el virrey, pero no se le puede culpar al arzobispo el que Dios le haya querido quitar la salud y la fuerza en la ocasión que más le había menester. Es decir, está culpando de alguna forma al arzobispo de que después de, porque el arzobispo es una de las víctimas del terremoto, después de quedar sepultado y a pesar de eso salvarse, en realidad el arzobispo está dejando de lado la vida religiosa espiritual de los habitantes de Lima, ¿no? Y eso lo quiere recalcar bastante, pues, precisamente por esa rivalidad de la que también ha hablado Yasmina, que existe entre ambos, ¿no? Por otro lado, pasamos a la gestión de la catástrofe entre estos primeros relatos y los posteriores en junio de 1688. En esta gestión, vamos a analizar en tres ámbitos, ¿no? Los aspectos políticos, los aspectos religiosos y los aspectos económicos. Entonces, con respecto a los políticos, el virrey, desde el primer momento, de una forma también natural, porque su palacio está justo ahí, está en la Plaza Mayor de Lima, se instala en la Plaza Mayor de Lima. Pero lo que resalta bastante de todas sus comunicaciones con el rey, tanto estas como también la del 20 de mayo, que se ha mencionado anteriormente en la ponencia de Yasmina, es que él está en la Plaza Mayor cuando todo está destruido, cuando el Cabildo no tiene reuniones, cuando el Cabildo catedralicio no tiene cabeza, él está en la Plaza Mayor gestionando todo. Entonces, es constantemente jugar con el simbolismo de que él, pese a la catástrofe, está administrando perfectamente el tema, ¿no? O sea, que él maneja bastante bien la cuestión y está gestionando, mientras el resto les era imposible. Este aspecto simbólico resalta sobre todo en un episodio que sucede días antes del primer relato que remite el virrey al rey, el 2 de diciembre de 1687, cuando empieza a correr un rumor de que de nuevo el mar ha salido de su cauce, ¿no? Y entonces, de una forma un poco que ni el propio virrey se explica, ese rumor llega incluso a la población que está alejada de la ciudad antes que al propio centro de la plaza. Cuando llega al centro de la plaza, eso genera un caos que empieza a, incluso al virrey le empiezan a decir que salga de la ciudad porque el tsunami, va a venir un tsunami, es inminente, ¿no? Y entonces el virrey lo que cuenta, y eso es parte del simbolismo que él quiere darle a todo lo que escribe al rey, de su actitud ante la catástrofe, es justamente que se mantiene calmado, se mantiene en la plaza, porque dice que si da un paso, todos los habitantes de la plaza, todos los caudales que están asegurados van a perderse. Y envía a un informante, a un guardia, a un capitán de la guardia, para informar para ver si estaba el mar en su sitio o no. Efectivamente estaba y era un rumor que era falso, ¿no? Por otro lado, en cuanto a los aspectos políticos, las primeras medidas del virrey, del Cabildo Civil, en su primera reunión, lo primero que se ve es justamente la memoria del Cabildo de 1586, que es la última catástrofe de esa magnitud, o más o menos de esa magnitud, de la que tiene memoria, ¿no? De la que tiene memoria la población y de la que tienen también documentación para afrontar la gestión de la catástrofe que ahora les ha sobrevenido, ¿no? Por otro lado, también fortalecen la administración local con dos alcaldes más cuya misión es justamente agrupar y distribuir los recursos básicos entre la población que no está en la propia ciudad, sino que se ha ido incluso a los campos, a los montes de alrededor, y una serie de comisarios, 7 comisarios, que evalúen junto a Adarife los daños que ha sufrido la ciudad y tasen de alguna forma cuánto va a costar reconstruirla. De alguna forma también en estos relatos el virrey se presenta como canalizador de las peticiones del Cabildo Civil, del Consulado de Mercaderes y también como autoridad religiosa en cierta forma, porque el arzobispo está
fuera de juego en este momento, ¿no? Entonces, comienza a reportar las peticiones del Consulado de Mercaderes, las peticiones del Cabildo Civil al rey, pero siempre de una forma bastante mediatizada porque él constantemente da su opinión sobre las distintas medidas e intenta imponer su criterio, ¿no? Como, por ejemplo, en las peticiones que hace el Cabildo Civil para reducir o para directamente no pagar una serie de impuestos durante una serie de años en los años siguientes, ¿no? En un periodo de 20 años. Por otro lado, como hemos visto en la propuesta, en el primer relato de la catástrofe, el virrey propone que haya un virrey arzobispo para que maneje los dos cuchillos de los dos estados, ¿no? en la región y pueda gestionar la catástrofe mejor. Pero en el relato que remite el 20 de mayo del 87, dice que esto en realidad formaba parte de la congoja del primer momento y que lo que realmente hace falta en la región es un virrey soldado que pueda defender a Lima de los piratas y de otro tipo de cuestiones que son más frecuentes, en teoría, que este tipo de catástrofes, ¿no? Y que ese virrey soldado tenga que tenga también el poder eclesiástico de forma coyuntural. Por otra parte, el virrey asume las competencias en materia religiosa en muchísimas cuestiones, debido a que el arzobispo Liñán y Cisneros pues, es justo víctima del terremoto y del tsunami en el Callao, donde se encuentra la noche del tsunami. En primer lugar, el virrey se ocupará de la organización de espacios para los religiosos, porque en su relato sí que hay bastante preocupación porque justamente los conventos han roto su clausura y él está muy preocupado por eso y por el provocar la ira divina a través de ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces él organiza espacios para los religiosos, da un lugar para impartir sacramento, porque en principio parece que se puede usar una parte de la catedral, no el sagrario, pero nadie se atreve a meterse en el sagrario porque los temblores continúan en ese momento. Entonces hace también un lugar provisional en la Plaza Mayor y también organiza procesiones y misas para intentar aplacar esa ira divina que baña todo su relato, ¿no? Constantemente en estos relatos deja caer y denuncia la dejadez del arzobispo, justamente porque no se está preocupando de la vida religiosa de la ciudad en un momento en el que es clave, ¿no? Como pongo ahí, dice, el arzobispo volvió, remite al rey, ¿no? Dice, el arzobispo volvió del Valle del Ate para la Cuaresma y habiendo predicado 2 veces, se volvió a su retiro. Esto es parte del relato de 1688, ahí está confundido. Sí, está bien. De 1688, es decir, el segundo relato ya que iba a tratar. Entonces, en ese segundo relato ya empieza a reportar el comportamiento del arzobispo incluso meses después de la catástrofe. Y por último, en la gestión, pues una serie de medidas económicas que en el segundo relato el virrey dibuja una región y una ciudad totalmente empobrecida y caótica, pero una serie de medidas que van en línea para organizar justamente la reconstrucción y el mantenimiento de la población durante esos meses, ¿no? Estas medidas, por ejemplo, van desde la regulación de productos básicos como la carne, el pan, etcétera, con bastantes conflictos con los asentistas de trigo y de carne en ese momento, que justamente a raíz de la catástrofe están aprovechando para vender la carne y el pan bueno solo a los que pueden pagar por encima del precio regulado y por otro lado alimentar a la población mal con otro tipo de carne y pan. También la regulación de los jornales de la construcción. Esto va a ser fundamental porque en realidad la construcción de toda una ciudad va a necesitar este tipo de regulaciones para que no haya abuso, para que no haya exceso en los jornales de la construcción, aunque realmente esto no tendrá mucho efecto. Como digo, posteriormente será necesaria la disimulación ante una situación de catástrofe en la que la población está constantemente saltándose las regulaciones para construir su casa antes, para tener mejor carne, tener mejor pan, etcétera.
Entonces ahí justamente lo que pongo es un fragmento del relato del virrey que dice al tiempo de que hice publicar el bando no ha sido posible observarlo aún usando de rigor y prisiones porque los mismos interesados en su observancia los dispensaban pagando secretamente más jornal porque se adelantase su obra con que se ha hecho precisa la disimulación. Es decir, que está, es plenamente consciente de que no puede hacer efectivas las regulaciones que está poniendo. Y por último, quería hablar también de la reconstrucción de la ciudad y el papel que juegan el agente del asiento en el reporte de este tipo de noticias y de relatos hacia otros factores y en la propia reconstrucción de esta ciudad. Miguelena en el primer relato dice que justamente la ciudad ha quedado totalmente destruida y lo que más se necesitan ya desde diciembre, o sea, ha pasado prácticamente un mes de la catástrofe y él ya está previendo la demanda de esclavos que va a haber en la región para la construcción, ¿no? Dice, porque se necesitan de nueva reedificación y falta lo esencial, que son negros para trabajar, porque este gentío es el que obra en la ciudad, así en los templos como en las posesiones, y respecto a los jornales muy crecidos por la falta que de ellos, más quieren comprarlos y tener los propios que atarearlos a jornales. Es decir, lo que está diciendo en este relato es justamente que hay un cambio en la pauta de consumo o de compra de los esclavos en este momento a raíz de que los jornales están siendo totalmente excesivos, ¿no? Entonces, justamente hay una mayor demanda o habrá una mayor demanda porque en este primer momento tampoco nadie se está planteando reconstruir realmente, pero el agente del asiento es capaz de prever eso y informar al factor encurazado y justamente pues eso, justamente en este momento, a pesar de los jornales que se estaban regulando, los jornales, la regulación estaba en un peso al día. Un peso al día de jornal es más o menos el doble de lo que se estaba pagando en el resto de América por jornal. Es decir, en este momento de catástrofe vemos como los jornales suben tanto que la regulación tiene que ser un peso. Y el virrey justamente está reportando constantemente que esa regulación no se está cumpliendo. Por tanto, tienen que ser disparatados. Por tanto, en este contexto se abre ciertas oportunidades de negocio para el asiento de esclavos y Martín de Miguelena reporta constantemente a Curazao estos informes para que le envíen esclavos lo más pronto posible. Hay algunos esclavos que llegan desde Panamá y él es capaz de, en el segundo relato, cuenta cómo ha sido capaz de vender estos esclavos por 850 pesos la pieza, la cabeza, ¿no? Y claro, lo que le propone en el segundo relato, entonces, es que una y otra vez él dice que si le envían hasta 1000 esclavos, él les va a dar salida inmediatamente. Por tanto, lo que les está proponiendo el asiento es un negocio de 850.000 pesos en una sola jugada. Y 850.000 pesos comparado con lo que llevaba la flota el 19 de octubre, justo antes de la catástrofe, es mucho más de lo que llevaba la flota en ese momento. Entonces, es un beneficio tremendo, ¿no? De hecho, es un beneficio del 60% solo para la factoría limeña, porque tenemos algunos datos para cómo se realiza la compra de esclavos en Panamá para transportarlos a Lima y es justamente los esclavos se compran por 300 pesos y después se trasladan a Lima en lo que 300 pesos incluye también el transporte. Por tanto, si los va a vender a 850, todo eso es el beneficio que saca la factoría de Lima en el negocio, ¿no? En este momento también hay que hablar de que el asiento no pasa por su mejor momento. Tiene muchísimas dificultades porque entre el 87 y 88 hay muchísimas rivalidades entre agentes del propio asiento, como la que documento aquí, ¿no? Entre Francisco de Rivas y justamente Martín de Miguelena, en el cual Francisco de Rivas ha cogido el dinero que Miguelena envió en la última flota antes de la catástrofe y se lo ha asumido como parte del asiento en vez de comprar los esclavos que había prometido para lo que enviaba el dinero, ¿no? Entonces hay este tipo de dificultades de conflicto entre los agentes,
de huida de agentes por fraude, por juicios por fraude, de huida de agentes, sobre todo neerlandeses, y nombramiento de nuevos agentes justo en estos años, en el 87-88, una intervención del asiento de esclavos a partir de la Junta Particular de Negros en 1687 y que está llegando a América en 1688, toda esta información, las distintas factorías están empezando a intervenir el asiento en 1688, por tanto, eso dificulta muchísimo los contratos que tenía el asiento en ese momento. Una cárcel por parte del administrador en Cádiz y la persecución del otro administrador neerlandés en Curazao. Por tanto, los titulares, o sea, el asiento está prácticamente descabezado, realmente no tiene titular en este momento, están en la cárcel o huyendo. Todo esto genera una desconfianza realmente en las redes del asiento y una quiebra justamente de todos los créditos que tenían contratados, especialmente en Panamá, ¿no? Que es justo lo que reporta el Conde del Palmar, aunque ahí no lo he puesto en este fragmento, pero el Conde del Palmar en una carta a Baltasar Beque, que es el administrador que está en Curazao mientras los demás están huyendo, es el único que está quedando, lo que él dice es que el cambio constante de factores que está habiendo por la huida de factores y por la rivalidad entre agentes está haciendo que los que tienen a crédito en el dinero colocado a crédito en el asiento están pidiendo constantemente ya el pago porque no se fían de poder recibir ese pago, ¿no? Pese a esta situación que es de clara dificultad, el mismo Conde del Palmar dice que el 28 de septiembre de 1688, es decir, estamos hablando de menos de un año después de la catástrofe, tienen en Panamá listas para transportar hacia Lima 2.000 esclavos, que no es una cifra nada desdeñable porque de hecho es la cifra más alta que he encontrado en los años que yo estudio. O sea, nunca hay tal acumulación de esclavos en un solo puerto y para un fin muy concreto. Por tanto, la información está reportándose con eficacia y está funcionando pese a todas las dificultades que tiene el asiento en este momento, ¿no? Y ahí vemos como el Conde del Palmar también certifica esa carencia de esclavos que hay en el Perú y que es justo eso lo que está dando cierta confianza para que la empresa se lleve a cabo, porque ante la posibilidad de vender 2.000 esclavos a 850 pesos, pues eso está de alguna forma haciéndolo funcionar, ¿no? Y ya para terminar las conclusiones, vemos como estos dos relatos en realidad son bastante complementarios. Nos ofrecen una perspectiva bastante oficial por un lado y otra que se centra más en las oportunidades de negocio, pero no deja de reportar informaciones acerca del estado de la ciudad, de los aspectos económicos de la región, etcétera, ¿no? Y vemos justamente como el asiento está dando una muestra de la capacidad que tiene para satisfacer picos puntuales de demandas en puertos muy puntuales y justamente en un contexto en el que la catástrofe está haciendo que no solo sean necesarios, sino que tengan que incluso innovar en las formas de llevar los esclavos hacia allí, porque realmente las redes están un poco rotas y lo están consiguiendo, ¿no? En ese sentido, vemos como el asiento también ofrece esta especie de servicio a la monarquía, que es justamente para lo que es concebido, es decir, satisfacer la demanda de introducción de esclavos, ya sea puntual o en general, ¿no? Y poco más. Eso es lo que tenéis que decir. Gracias. Muchas gracias a todos por atenderos a los tiempos y por esta presentación, si os parece. Yasmina y Genaro, os ponéis aquí. Yo me voy a poner ahí para controlar un poquito las preguntas del público. Sabéis que tenéis que sí, yo me pongo en la esquinita para monitorizar, ponerlo lo más separado posible. Espera, esta silla, ¿no? Perfecto, como os he escrito a los que estáis asistiendo
online, os he puesto una serie de indicaciones por si queréis hacer alguna pregunta. En principio vamos a empezar por la gente que está en la sala. Es un poco complicado porque las preguntas de la gente de la sala no se van a poder escuchar bien. Yo espero que como es una sala pequeña, tengáis un poco la capacidad de escucharlas, y una vez que se planteen estas cosas también podéis intervenir. Hay un icono con una manita en la parte derecha abajo de la pantalla, podíais plantear las cuestiones, ¿no? Pues simplemente algunas consideraciones muy generales sobre los planteamientos o las 3 presentaciones, que tenían además muchísima interrelación todas ellas, y especialmente hemos visto un conocimiento bastante exhaustivo de lo que es el terremoto de Lima de 1687. Yo creo que esta visión, aunque hemos visto desde enfoques diferentes, con agentes distintos, pero sí que abre una serie de cuestiones o de planteamientos que estoy convencido que están en la raíz o en el eje del proyecto. Antes comentábamos sobre todo cómo estos procesos de comunicación se aceleran incluso en momentos de catástrofe. Lo hemos visto de muchísimas maneras. No solamente es que se interrumpan, como se pensaba hace tiempo en ocasiones, sino que más bien se aceleran, se multiplican los canales de difusión, se multiplican las redes y los entramados que están interesados en esa difusión, y también el deseo de protagonismo por determinados agentes de, en cierto modo, cuáles son los responsables en esta reconstrucción. Lo vemos de una manera muy fuerte porque yo creo que tenemos como más información oficial en los textos de los virreyes, pero vemos también a través de la presentación de Yasmina que también existe un peso importante por parte de los eclesiásticos, digamos, de monopolizar o de tener voz o presencia o de hacer canalizar sus demandas y sus deseos aprovechando esta coyuntura. Y en la última, en este contraste entre la voz del virrey, que es la más oficial, la que creemos que es como la más importante, y la de los mercaderes, ciertamente vemos que incluso los entramados mercantiles son mucho más ágiles, que tienen, digamos, un mayor índice de veracidad. Ellos hablan de índices de muertos que son muchísimo más elevados. Serán muy pocos, seguro que murieron muchísimas más personas que esos 1000, ¿no? Pero que los 200 que cuenta el virrey, por lo menos los mercaderes parecen un poquito más interesados en contar o acercarse a la realidad por intereses mercantiles, porque hay una oportunidad de mercado, como tú muy bien has demostrado. Entonces, por una parte vemos eso, por otra parte observamos también justamente cuál es este tipo de veracidad, como tanto en los relatos, y por otra parte el desastre, sobre todo como un espacio de estímulo, de capacidad para canalizar conflictos políticos o plantear incluso cambios en la manera de administrar o de gestionar determinadas cosas, dar voz a reclamaciones que se han estado planteando en la sociedad y que en cierto modo están ahí, que es un momento perfecto, idóneo, digamos, para reforzarlo, para poner también en cuestión o no, o para exaltar la calidad o no de las instituciones encargadas de esta administración. Porque yo creo que todos los elementos clave está en el tema de la reconstrucción del espacio urbano, ¿no? Es decir, qué es lo que ocurre, quién es el que lo encabeza. Entonces, como de nuevo aquí la voz del virrey es la que parece resonar más y en cierto modo se acomoda más a nuestras visiones del Estado, ¿no? El virrey como el representante del monarca y por lo tanto en esta relación centro-periferia en el que él canaliza prácticamente todo, pues aquí prácticamente parece que el responsable de esta reconstrucción es el virrey y el Estado desde Madrid el que va a encargarse de esa reconstrucción. Todos sabemos muy bien que eso no es así. Entonces ahí va una de las preguntas en parte que yo os planteo y es en parte, es decir, ¿cuál es aquí la voz del Cabildo Municipal de la ciudad de Lima? Porque a mí me parece que hablas de corporaciones, habláis de Cabildo, pero siempre como mediatizado por el virrey. Parece que el virrey, que es el que está contando las cosas, es el que en cierto modo está resolviendo las peticiones o canalizando unas peticiones que él impulsa, ¿no? Es que me parece que más bien habría que intentar, no sé si tenéis más fuentes que proceden, digamos, de las actas de Cabildo, de otra serie de exigencias por corporaciones locales. Yo he visto un poco lo que estamos viendo de los mercaderes, de la regulación de los precios, de limitar, me imagino, impuestos también que pedirán, como siempre se aprovecha. Es decir, son procesos que de los que van a ser los responsables luego, posteriormente, en el proceso verdaderamente de la reconstrucción, ¿no? Esos debates, no sé si tenéis más. Es decir, no solo no es que pretenda que acalléis la voz del virrey, sino hay más información
información todavía, o puedes ver un poco, sobre todo a través de la información de los mercaderes o de catas particulares, que seguro que no vas a tener con los de Curazao, contando este tipo de cosas, o esto sería un tema, por lo tanto, que me gustaría muchísimo más observar, ¿no? O incluso preguntas que nos podemos hacer, ¿se multiplican los pleitos posteriormente a este tipo de cosas? No sé, se pueden ir a las fuentes del archivo de Indias, o sea, a escribanía o a justicia, a ver si estos pleitos, con posterioridad a estos procesos, se multiplican. Pleitos que es una sociedad pleiteante, lo sabemos, miles de cuerpos en discusión eterna, se multiplican. Existe una constatación, o existiría sobre ello, llegando un poquito más allá. En este momento en el que la venalidad en la segunda mitad del 17 se está disparando, y estoy pensando en todos los trabajos de Ponce de Leiva o de Andújar, ¿veis un impulso a la venalidad de determinados cargos, incluso eclesiásticos, movilizados por este tipo de cuestiones para adquirir y para conseguir fondos? No lo sé. Es otra pregunta que se me plantea, ¿no? Y, por lo tanto, en esta responsabilidad del Cabildo Municipal también, otra pregunta que no sé si se abordará y la tendremos que abordar es la cuestión del trauma, ¿no? De moda está, ¿no? Es decir, la memoria traumática de estos eventos catastróficos está en parte en la raíz también de afrontar estos desastres en zonas muy sísmicas y con una experiencia. Es decir, por lo tanto, un montón de preguntas que yo planteo así para empezar el debate, que me gustaría también ya dar la palabra, antes de que empecéis vosotros a hablar, a la gente que está aquí en la sala y posteriormente también a los que estáis online, para que incorporéis preguntas o cuestiones. ¿Alguien en la sala? Tenemos a Rocío Moreno Cabanillas. Si te quieres levantar, o yo no lo sé. Si no lo oís, lo siento. Por lo menos de pie. No, empieza a acoplarse y es un desastre. En primer lugar, muchas gracias por este cliente, me ha encantado vuestra sugerencia, se nos está muy centralizada. Un poco también a raíz de lo que estaba diciendo Manuel, se ve, y lo podéis acabar de cómo circulan por vías distintas, tanto informales como formales, tanto en un principio la comunicación del desastre natural y luego la reconstrucción. Mi pregunta va por ahí si veis muy claramente como, por ejemplo, lo que es la información del desastre natural va circulando por vías también informales, es decir, mercaderes, autoridades, digamos, religiosas, eclesiásticas, y si la reconstrucción sí que está circulando ya por vías oficiales. No sé si veis esa diferencia o no veis tanta diferencia entre distintos circuitos en este caso. Una parte es información y otra parte es la reconstrucción. Y luego mi pregunta también para los tres, si veis unos circuitos de información de canales extranjeros, que se veis extranjeros que están informando de estos desastres naturales. Y la última pregunta que os hago es si veis también si hay circulación de esta información de los desastres naturales entre los distritos de pactos americanos, es decir, no solo entre Lima con Madrid, sino si estáis viendo, pues, por ejemplo, Cartagena de Indias están llegando información Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Tengo dos preguntas de momento. Armando Alberola y luego Rogelio Alter. No sé quién, y Manolo Lucena. Alberola va antes. Pues en efecto. Así que por muy poquito, pero va antes. Es que habéis levantado la mano a la vez, yo qué sé. Armando. Vaya por delante que me han parecido enormemente sugestivas, interesantes. Sobre todo estos estudios de caso te trasladan a, digamos, a estudios de mayor impacto con posterioridad. Hablamos de transmisión de la información. Pero el primer problema que se plantea es cómo se conforma esa información, cómo se construye para que llegue al virrey y tome su tiempo. Se produce siempre esto que los franceses llaman decalage, entre que se toma conciencia de lo que ha sucedido, se hace una primera estimación, se elevan informes desde abajo hasta que el virrey está en la cúspide. Cuidado. Entonces, esto en la península funciona de una manera que más o menos pues estamos casi determinando, quizá mucho mejor en el siglo XVIII, porque el Estado está estructurado ya de otra manera, pero claro, en este periodo, en el XVII sobre todo, y al otro lado del Atlántico, pues la cosa se complica.
Por tanto, construcción, en primer lugar, de la información hasta que llegue donde tiene que llegar. Y luego ya vendrá con la excusa, siempre lo comento, con la excusa de la desgracia, la entrada en actuación de diferentes gestores con intereses también bien diferentes, con intereses creados. Esto de entrada. Luego, porque vale para todos, creo yo. No se puede, yo siempre he dicho que no se puede despreciar ninguna fuente. Pero la fuente que, por ejemplo, utiliza Jonathan, que yo desconocía, evidentemente, pues me parece una fuente pues de enorme interés que hay que incorporar como elemento depurativo, si se nos permite la expresión. Pero tenemos que depurar todas las informaciones, porque unos dicen 1000 y otros 200. Bueno, pues ahí habrá algún interés creado. Porque a lo mejor algún fraile o confesor o predicador dice 5000 o 10000. Bueno, esto también hay que considerarlo. ¿Por qué ese interés entre Iglesia y Estado? Yo creo que aquí en inicio hay un componente de regalismo activo. Yo creo que sí. Por una sencilla razón. Porque mientras que en la península esto no se va a resolver hasta el concordato de mitad de siglo, de 1657, en América está solucionado desde el tiempo de los Reyes Católicos. Sí, señor. Ahí hay patronato regio. Pasa que los reyes quieren que sea patronato regio universal. Cuidado. Entonces, esto es lo que se intenta con el concordato que sale a media. Por tanto, ahí la disputa político-religiosa creo que es sumamente interesante. Entonces se incorpora también. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el desastre y sus consecuencias provocan todo tipo de, entre comillas, desastres. También. Un terremoto provoca otros terremotos. Una erupción volcánica, 3/4 partes de lo mismo. Reivindico que casi podemos hacer una historia casi total a partir de circunstancias de estas características, porque económico evidentemente tiene un impacto, de urbanístico también, demográfico, religioso, político. Bueno, si nos ponemos a estudiarlo esto, necesitamos varios colectivos para ponernos en acción. Por eso es interesantísimo que nos podamos reunir para este tipo de seminarios, donde fundamentalmente lo que se hace es trabajar. Las grandes reuniones pues están para otra cosa. Y valga esto también pues como reflexión. Tengo muchísimas cuestiones, pero yo creo que después pues, se pueden ir solucionando. Esto al final es un proceso casi acumulativo y posteriormente pues de depuración. Gracias, Armando, a ti. Y vamos a hacer la pregunta de Rogelio Artez, la de Manuel Lucena y damos un turno para que respondáis, ¿de acuerdo? Porque si no se va a acabar todo en preguntas y no vais a poder hablar. Rogelio. La ventaja de la oratoria que permite, vamos. No, bueno, yo me sumo también a la congratulación, de verdad. Enhorabuena por los grandísimos trabajos que estoy haciendo y también enhorabuena para el tema, que merece el tema toda esta atención que se le está prestando en los últimos años con mayor transversalidad. Así que también el tema está de parabienes. Yo tengo un comentario general y luego uno específico para cada quien. En primer lugar, yo creo que no debemos perder de vista la inmensidad de Hispanoamérica, que incorpora una grandísima heterogeneidad. Por lo tanto, es importante tener esto presente para que cada conclusión sea particular, porque no pasa lo mismo en todas partes, ¿no? Incluso el fenómeno puede ser el mismo, las intensidades similares, pero el problema o los problemas son muchos otros. Digo esto con relación, por ejemplo, al caso de la circulación de la información, porque es particular el caso de regiones más alejadas de poderes centrales como Perú, México o incluso la Nueva Granada, ¿sí? En donde el problema de la circulación de información va por otro lado
en muchos casos por la solicitud de mercedes, de ayuda, de lamento, ¿no? Me refiero fundamentalmente al caso de Venezuela, que es un pedazo muy aparte, ¿no? Y entonces la información se produce, como decía Armando, con otra condición. Es menos el relato entre nobles. Los primeros títulos en Caracas vienen a finales del siglo XVII y son muy pocos, y luego vendrán muy pocos más en adelante. Y por otro lado, importante también diferenciar que las relaciones de suceso sí pueden comentarse a la calle, pero la información estratégica no. Por lo tanto, eso alcanza una voz pública más rápido porque ya es una voz pública desde antes, ¿no? Tener en cuenta además que en el mismo siglo XVII no es lo mismo la información a principios que al final, sobre todo porque las relaciones de suceso ya están en volantes impresos que dan vuelta por todas partes, y eso no pasaba un siglo atrás, ¿no? Entonces yo creo que esa diferenciación es importante. Y en el caso de tu trabajo, además maneja muchísima información, es agobiante. Imagínate, ¿cómo está escuchando? No hay como sistematizar y hacer un esquema que ella es así. en cámara lenta. Es un reflejo de mi persona. Yo creo que hay que tomar en cuenta también una cosa muy importante en cuanto a la disputa de estos dos poderes, ¿no? Que obviamente son dos poderes en disputa durante los 3 siglos, ¿sí? Pero que tiene una condición importante en su origen. Están en disputa desde la española, ¿sí? Y es una disputa muy importante entre ambos poderes sobre el trato de la gente. Pero también hay que entender que es la disputa por el orden social, no solo por lo que representa simbólicamente para el caso de la Iglesia, sino por lo que representa en términos jurídicos y de orden formal para el caso civil, pero también para el caso eclesiástico, ¿no? Y esta disputa de órdenes hay que entenderla también en el contexto de lo que significa Hispanoamérica. A diferencia de lo que Braudel entendió sobre la larga duración de la fijeza de las civilizaciones, esta es una sociedad implantada, esto no es una civilización. Esto es una sociedad que se va haciendo como carpintería desde el siglo XVI en adelante, y el resultado es que estas discusiones son las discusiones sobre de qué va esta sociedad. ¿Cómo las traemos al orden otra vez después? Especialmente de un desastre que incluye destrucción. Porque hay otros desastres que no incluyen destrucción, que la discusión sobre el orden es diferente, pero aquí sí. Entonces, traer al orden otra vez siempre va a retrotraer esta discusión entre ambos poderes, que es, al fin y al cabo, quién pone en orden esta sociedad. Y con relación, mira, lo genial de tu trabajo es que nadie ha revisado estas fuentes para revisar el desastre. Eso es, mira, tenlo por hecho. Ahí tienes un camino que nadie ha revisado. Y de verdad, uno se lo consigue, pero no como fuente. Esto me pareció genial. Yo quería agregarte un aspecto importante en ese contexto. Hasta la llegada de los Borbones hay un circuito comercial muy importante que pasa por Ámsterdam y desde luego Curazao y todo lo demás. Pero ese circuito comercial llega hasta el centro de Europa, hasta hoy República Checa, hasta las minas de Kutná y Praga, etc. Y involucra no solo a comerciantes neerlandeses, sino a judíos, a jesuitas, que son fundamentales en Curazao, los judíos sobre todo, y la cadena jesuita hacia tierra adentro. Por lo tanto, en torno no solamente al tráfico de esclavos, sino a estos circuitos comerciales que luego van a estar interrumpidos, muy importante también la interrupción de estos circuitos en beneficio de otros que vienen construyéndose en el siglo XVII, como los ingleses también. Esto va a ser fundamental para seguirle pistas a cosas que estás buscando, ¿no? Y que desde luego se manifiestan a través de toda esta documentación maravillosa que poco se ha revisado también. Muchas gracias Rogelio. Manolo. Bueno, muchas gracias. Es un honor y un placer estar aquí. Yo quería muy rápidamente, de pregunta concreta, preguntarle exactamente a Yasmina
sobre el uso del peligrosísimo término criollismo en este momento. Claro, el criollismo es un término polisémico. ¿Lo habéis encontrado en las fuentes? ¿Os ha aparecido en algún lugar de nuestro benemérito archivo de Indias? ¿O estamos comprando la moto de costumbre del siglo XIX, de la historia nacional y nacionalista hispanoamericana, latinoamericana, me da igual una vez más? Porque me parece que sería muy interesante ver el término en la medida en la cual, bueno, son viejos debates con Manuel. Yo no creo que el término, la idea de centro-periferia, y adelanto un pelín de esta tarde, se pueda hacer esa traslación olímpica de los centros de las periferias. Ya lo dijo el Marqués de Cañete, que fue un precedente del Duque de la Palata, ¿no? Eso de yo soy el rey en otras carnes, yo creo que está todo dicho ahí, ¿no? Pero en ese sentido, me ha gustado muchísimo las presentaciones, pero me temo que desde el punto de vista del análisis de la extraordinaria información y la gran investigación que habéis hecho, no estemos haciendo suficiente historia global y estemos en ese sentido, bueno, pues acercándonos a estos estereotipos, lo que un gran amigo colombiano llama los orígenes del pobrecismo latinoamericano, ¿no? Yo estoy muy lejos, entonces aquí hay unos terremotos tremendos. El rector de los Andes y quizá futuro presidente de Colombia, Alejandro Gaviria, tiene un precioso ensayo que se llama La geografía como destino, que lo recomiendo mucho leer, al hilo de las catástrofes, que deshace estos orígenes de la construcción cultural de un estereotipo catastrófico, específicamente porque nos tocó, porque estamos lejos y todo esto. Yo creo que el mundo del patriotismo local, también estudiado por Horacio Capelli y su equipo, nos cuenta mucho más, ¿no? Desde luego yo si hubiera podido elegir, aparte de los terremotos, hubiera preferido estar en Lima que desde luego en alguna ciudad europea contemporánea, ¿no? El siglo en que, como dice mi querido maestro John Eliot, todos los pobres donde querían lo que querían era huir de Europa y irse a América. En todo caso, ese análisis del término criollismo me gustaría saber dónde lo arrancáis y qué futuro, que espero que sea nefasto. Muchas gracias a todos. Ahora vamos a darles la voz a los tres intervinientes. Por orden de inicio, empiezas tú, Gennaro, si quieres hacer cualquier comentario. Así que... Sí. No, yo, para empezar con lo que decía Manuel, yo cada vez más veo la crisis como un catalizador de información. Cualquier crisis creo que tenemos que tener en cuenta eso, que más que romper genera más, porque si todo está bien, ¿por qué hay que escribir? Si todo funciona bien, no hay necesidad. La cuestión del cabildo municipal que tú decías, Manuel, yo no he manejado la documentación del cabildo, pero sí que me parece que en el periodo siguiente al terremoto el PADA juega un papel importante y de cubrir. Es también la personalidad. Luego sería muy bonito ver el background de este hombre, que se ha formado en Nápoles, ciudad de legalismo, que ha estado en los colaterales, ha trabajado en el Consejo de Aragón. O sea, no es, de hecho es como un mito, ¿no?, de la historia peruana, este personaje. O sea que también tenemos que tener siempre en cuenta el factor humano, personalidades, conocimientos, clientela. Y luego, yo lo que he trabajado ha sido más el pre-terremoto que el después, como sabe bien Jasmina. Y allí se está aprovechando que su enemigo está en una cama postrado allí que no se puede mover, y ahora es el momento que le... Ya ha pasado 3 años dándome el bombo a la cabeza así, que quiere, y ahora yo aprovecho y este no está, el pastor, el rebaño sin pastor, tengo que hacer todo yo, etcétera, etcétera. La documentación con respecto a la memoria traumática, sí que he visto esto, que hay una conciencia del territorio. De hecho, en la correspondencia precedente al terremoto, tanto el arzobispo como el virrey nos dicen: estos son temblores raros, esta es tierra de temblores, pero estos suenan a raros, son muy potentes para lo que es la norma, los habituales.
Y luego también con respecto a lo que decía Jonathan, es muy interesante si puedes comparar, si no lo tienes te lo paso, pero está impreso, lo puedes encontrar, la relación final de Palata. Porque la relación final de Palata sobre el rumor ya la daban culpables, los negros y los mestizos. Ellos han dicho el rumor del tsunami. Es muy interesante porque el documento que hemos manejado tú y yo, claro, no culpa a nadie. Pero en la relación final, cuando se va de allí, han sido negros, mestizos, que son los que que querían robar los caudales que estaban en las plazas. Rocío, ¿verdad? Sí, Rocío. Canales extranjeros, sí, es cierto. Y de hecho, la información llega a Madrid a través de canales ingleses, mercaderes de Jamaica y también holandeses, neerlandeses, como queramos, que también pasan por Alicante de Valencia, porque tienen una relación y una presencia muy importante los mercaderes holandeses en el levante español, y entonces sí que se sabe, vía Ámsterdam posiblemente llega antes a Valencia el vía Ámsterdam que el vía Madrid, por eso yo no me lo creo, dice. No, sí, se juega, pero sí que los canales extranjeros son muy... Y luego entre espacios americanos, en este caso no sabía decirte, pero te confirmo que pasa, por ejemplo, en el terremoto de 1586, las informaciones más interesantes que yo he manejado son Panamá y Cartagena, sobre aquel terremoto. Porque claro, bloquea el comercio, entonces tanto en Cartagena como en Panamá se está preocupando que se puede caer todo la red comercio. Luego, lo de Armando, yo creo que es un poco en línea de lo que le decía Manuel, ¿no? De la crisis, yo veo que genera mucho más que la normalidad de información. Y luego del intervento, la verdad, no he trabajado mucho lo que es el con respecto a lo que me decía usted, sí, claro, yo he trabajado espionaje, o sea, sé de lo que... y además soy de 16 contra turcos, o sea que sí, no sé de qué pasar. Pero por otra parte es cierto que hay redacciones, o sea, si voy a jugar a los dados con tal agente del duque del Infantado y estoy en el Consejo de Estado, quizás después de un par de vasos de vino empiezo a soltar cosas, porque o porque necesito un favor, y entonces, mira, un salto al siglo anterior, es muy divertido lo de la paz con los turcos, de la monarquía de España, porque la noticia llega a Florencia en 4 días. ¿Por qué? Porque hay uno apostado a la puerta del Papa y el Papa está echando la bronca al embajador español, que es Zúñiga, que le está contando que Felipe II quiere empezar, y este lo escucha y lo manda a Florencia. O sea, que es cierto que son informaciones muy escondidas, defendidas, lo que sea, pero sí que hay hacker por ahí, hay piratas que sacan. Y lo del criollismo soy quizás el menos indicado en contestar, porque como lo veo de una perspectiva europea, yo sí que lo que he visto me parece, no queremos llamarlo criollismo, pero sí un contraste entre el clero secular, muchas veces nacido en América, con las órdenes. Y eso entre palabras, no lo llamemos criollismo, está bien, pero sí que se nota durante el virreinato de Palata cómo el virrey se apoya en las órdenes, mientras el arciobispo en el clero secular. Y sabemos que un porcentaje muy grande ha nacido en América. Entonces, quizás tenemos que encontrar nuevas categorías, pero los conflictos están. Muchas gracias por todos estos comentarios, que la verdad es que enriquecen muchísimo y por fin además poder hacerlo en persona. Bueno, en cuestión de lo que mencionabas tú, Manuel, de la reconstrucción del espacio urbano, de si teníamos otras fuentes, actas de cabildo, sí, por supuesto, y precisamente con el estudio de este tipo de fuentes
te das cuenta de esa heterogeneidad, de esa mezcla de jurisdicciones y de intereses contrastados, que no es el virrey que decide se hace esto y tal, y seguramente Manuel Lucena podrá hablar mucho más de eso. Los traslados de ciudades se discuten en la calle, en los cabildos, y ahí pues están los jesuitas, por ejemplo, en el terremoto de Santiago de Chile del 1647, que ellos se quieren trasladar. Hay una determinación por parte de la audiencia que ha recibido órdenes que dicen que no hay que hacerlo absolutamente, pero hay una presión muy fuerte. Los jesuitas tienen también su fuerza. Con lo cual, es necesario, estoy de acuerdo contigo, hay que analizar este otro tipo de fuentes para evitar esa dimensión unidireccional que habitualmente tenemos desde fuera, ¿no?, de la reconstrucción de este tipo de ciudades después de los desastres. Respecto al aumento de pleitos, estoy de acuerdo concretamente en el caso, por ejemplo, de la reconstrucción de la catedral de Santiago de Chile. Los pleitos se encuentran incluso hasta 10 años después. En 1753, Nicolás Polanco, el oidor más antiguo en ese momento, se quejaba al rey, escribía continuamente al rey diciendo que él era el oidor más antiguo y a él ya que haber correspondido la gestión de los dineros para poder reconstruir la catedral. Por lo cual no es solo un choque entre la Real Audiencia y lo que sería pues, la jurisdicción eclesiástica, sino dentro de la misma audiencia este tipo de pleitos. Y es interesante también notar, y añado, que al final la gestión de una catástrofe es demostrativa también de un cursus honorum. Es decir, la catástrofe y la gestión 10 años después se utiliza, o sea, es un arma para decir yo quiero ahora esto. Entonces, creo que tendríamos que haber entendido un poco, yo no lo he hecho, y podríamos hacerlo más adelante, cómo la catástrofe se convierte en un instrumento para redimensionar la sociedad y para medrar en ese sentido, ¿no? Un instrumento de escalada social. Respecto a las preguntas de Rocío, cómo circula la reconstrucción después, ¿no? Si se continúa circulando por vías oficiales. He tenido la ocasión de analizar, digamos, correspondencia de los jesuitas, las cartas anuales, y por ahí, desde luego, o sea, digamos que podemos considerarlo extraoficial, en el sentido de que hay información muy detallada sobre cómo se tiene que reconstruir, qué están haciendo los dominicos, qué tenemos que hacer nosotros, qué se ha hecho en otras ciudades también. O sea, en Santa Fe han reconstruido las casas de esta manera, allí han tenido buenos resultados, nosotros entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por lo cual, creo que esa circulación extraoficial continúa incluso después por vía, después cuando nos referimos a la reconstrucción. Por desgracia, bueno, yo no tengo información sobre canales extranjeros, pero creo que es una precisión muy, muy interesante. Respecto a la circulación entre los distintos espacios americanos, no tengo, digamos, lo que es cartas, documentación específica, pero es obvio que sucede, pero muy, muy, muy rápidamente. Creo que un instrumento muy eficaz para detectar este tipo de circulación son las acciones de gracias por. O sea, ocurre un terremoto en tal sitio, en Santiago de Chile, en Lima se publica el mismo año la acción de gracias por habernos librado del terremoto de Santiago de Chile. En el caso también de Santiago de Chile se hicieron, siempre por las cartas de los jesuitas, ellos cuentan de las reacciones que de las medidas que han tomado en Quito para, digamos, procurar una pronta recuperación en solidaridad con la ciudad de Santiago de Chile. En Cusco también se llevan a cabo unos actos de penitencia brutales cuando se enteran de la noticia de Chile, por lo cual la conexión entre espacios americanos es brutal. Y en ese sentido creo que es muy importante tener en cuenta esto para, como dice Armando, tener en cuenta cómo se construye esa información hasta que llega al virrey. En el caso, por ejemplo, del terremoto de Cusco en 1750, he encontrado una información, siempre en el archivo jesuita, del delegado del obispo en ese momento, que se encontraba en Cusco, porque el obispo no estaba, cómo da testimonio de toda la información que le está llegando de todas las aldeas, de todos
los distritos, de uno que venía con una mula y que se lo ha comido la tierra, pero otro se ha conseguido salvar y ha traído el paquete diciendo la información de lo que ha pasado. Con lo cual, o sea, los canales de información, hasta que se construye esa versión oficial, son alucinantes. Y por mucho que es cierto que hay dificultades geográficas, las heterogeneidades de las que habla muy bien el Rogelio Altén en su artículo, las heterogeneidades del terremoto, esa información llega de una manera o de otra y es necesario tener en cuenta a la hora de leer el relato oficial, ¿no? Antes de ir al relato oficial, ir a ese tipo de actividades, a ese tipo de canales, ¿no? Y ahora, respecto a la cuestión, digamos, que refería precisamente Rogelio, ¿no? De quién pone en orden esa sociedad. Por supuesto, este tipo de conflictos son disputas por, digamos, hacerse, digamos, el árbitro de la catástrofe, ¿no? Precisamente porque tiene un valor en la sociedad, en el cursus honorum, y tiene un valor para cambiar las cartas en el asunto. Por lo cual, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ahora la cuestión que yo creo que no se me ha entendido muy bien, porque es cierto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Manuel, sobre el tema del criollismo. Para mí, yo de hecho lo he escrito, entre comillas, invitarnos a reflexionar sobre un posible criollismo. Yo no creo que se pueda hablar de criollismo en absoluto. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y lo enfatizo ahora porque no me he detenido sobre eso y creo que es justo que hagamos una reflexión al respecto. La frase fundamental es cuestionar categorías. Las categorías, en mi opinión, pueden ser útiles, pero no sirven. No sirven. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de intereses de determinadas personas, en este caso, como ha dicho muy bien Gennaro, estamos hablando de intereses de un clero secular que ha nacido allí y que, por supuesto, en sus discursos pondrá sobre la mesa cuáles son sus intereses, como locales, como personas que viven allí y se sienten, de alguna manera, mermados su autoridad por otras personas que han llegado de fuera. Eso existe, eso por supuesto existe. No lo queremos llamar el criollismo, no criollismo. Hay una reyerta entre los franciscanos, los franciscanos locales y los franciscanos digamos, venidos de fuera en Lima, que es alucinante, porque hay un derecho de que una vez tiene que ser el general, o sea, digamos, el jefe, digamos, de la orden en ese momento, tiene que ser uno local y otra vez tiene que ser otro de fuera, ¿no? Y cuando se saltan este tipo de alternancias, se monta la de Dios. Por lo cual, hay no lo llamamos criollismo, porque es cierto, es una categoría que perpetúa estos clásicos esquemas, ¿no? De centro-periferia, esta historia nacional, ¿no? Fundada sobre el pobrecito, ¿no? El sufridor, tal. Pero creo que tenemos que hablar de especificidades y de los intereses que sostienen determinados grupos en momentos concretos. Por lo cual, mi interés era precisamente poner ese criollismo entre comillas para incentivar un debate sobre las categorías, que yo creo que pueden ser útiles para reflexionar, pero que no sirven cuando nos dedicamos a hacer investigación. O sea, por lo cual estoy totalmente de acuerdo contigo y siento que no se haya entendido en ese sentido lo que quería decir. Y nada, muchísimas gracias a todos. Sí. Vale. Yo también quería daros las gracias por todos los comentarios porque me parecen súper sugerentes y además me van a ayudar a seguir aprendiendo en esto, porque realmente, como he dicho antes, soy totalmente nuevo en este tipo de estudios y tal, y la verdad que he aprendido mucho preparando esta conferencia y ahora con vuestros comentarios creo que se están enriqueciendo realmente. Estoy viendo otras cosas que quizás he pasado por alto. Con respecto a los comentarios de Manuel sobre la voz del virrey, la voz del cabildo y tal, yo, las fuentes que he usado, es cierto que hay mucho, o sea, la voz del virrey es la imperante porque es el que remite, ¿vale? Estas cartas y expedientes, y lo que llega del cabildo viene muy mediatizado por el virrey y comentado, en fin, tipo de cosas, ¿no? Pero además, claro, hay algunas fuentes que ya están, algunas fuentes secundarias que ya han trabajado sobre el terremoto del 87, que trabajan actas capitulares a raíz del terremoto y tal, y
creo que no se le ha sacado el suficiente partido a esas actas capitulares, porque se enfocan mucho en cómo se reconstruye la muralla, cómo se reconstruye la ciudad, etcétera, pero no dicen exactamente quién está poniendo el dinero, por ejemplo. Entonces, ahí tiene mucho que ver y realmente creo que habría que revisarla, pero claro, no sé exactamente si en el archivo de indios, por ejemplo, hay muchas, yo creo que más bien en los archivos de Perú. Y de hecho estas dos fuentes son dos personas que que creo que son una tesina y una tesis de la Universidad Pontificia Católica del Perú y otra de Florida, pero también con apoyo en esta universidad, ¿no? En fin, que creo que no se le ha sacado todo el partido que tiene esa fuente. Y por otro lado también comentarte otra. Claro, es que a la hora de plantear la reconstrucción hay algo que se ve perfectamente en lo que remite el virrey, no solo informaciones que él mismo da, sino que traslada desde el Cabildo. Y el Cabildo lo que dice es que hay una problemática enorme a la hora de reconstruir la ciudad, porque la mayor parte de las posesiones son census eclesiásticos y del Cabildo. Entonces, todas esas corporaciones tienen que poner el dinero para reconstruir esto y lo que se están intentando hacer es tratos entre el capital privado o el capital de los arrendatarios que tenían estas construcciones y esos censos para rebajar el alquiler a cambio de que ellos reconstruyan las distintas partes de la ciudad. Así que en ese sentido creo que también habría bastante por ahí. Y creo que el Cabildo Civil tiene mucho en esa gestión, en ese tipo de gestiones de estos censos para reconstruir la ciudad. Después, sobre los pleitos, más allá del Cabildo Catedralicio y demás, realmente no lo he visto. O sea, soy perfectamente consciente de que las informaciones y las cartas del virrey son una visión totalmente deformada del asunto. Es decir, que habría que también complementarlo con otro tipo de documentación. Quizá en escribanía haya pleito, claro. Y sobre la venalidad, creo que es fundamental o sea, que sí que hay un impulso a la venalidad en este momento para las construcciones. Por ejemplo, el propio Cabildo Catedralicio lo que propone es tirar de ciertas vacantes que hay en el Cabildo para poder reconstruir la catedral, y el Cabildo Civil también, ¿no? Entonces, el virrey está justamente tratando de que esto no sea así porque le ha cedido un territorio, etcétera. Hay una serie de pleitos entre los dos, o problemas entre los dos, que sí de alguna forma se ven en los relatos del virrey. Incluso claro, ahora he conectado otra carta que tengo, otra carta privada entre agentes del asiento, en el que uno que está totalmente arruinado a raíz de esta catástrofe está pidiendo un puesto vacante que hay en el Cabildo Catedralicio de Lima. O sea, el propio agente del asiento. O sea que... Sí. Por otro lado, en cuanto a lo que me pregunta Rocío Moreno sobre la circulación y cómo circula la información a través de canales extranjeros, bueno, eso con el tema del asiento, eso lo veo constantemente. Es decir, eso es, los holandeses y los ingleses están llevando la información mucho más rápido que los canales oficiales. De hecho, no sé, en las conferencias que estuvimos en Cádiz, no sé si te acuerdas que justamente yo lo que exponía era como el asiento estaba tomando de alguna forma un papel bastante relevante en la circulación de información, incluso en la información oficial. Estaba llevando la información oficial, estaba ganando facultades para fletar navíos de aviso y llevar información oficial a América. O sea, eso es así, ¿no? Y muchas veces, pues, este tipo de informaciones llegan mucho mejor a través de Ámsterdam, a través de Londres, la documentación por ejemplo, de embajadores como Pedro Ronquillo, o la documentación que tenemos de Belmonte, que a veces estudiamos, y de Manuel de Lira, etcétera, pues llegan muchísimas informaciones y mucho más rápido. Entonces, los canales extranjeros son fundamentales en la llegada de este tipo de mixtos, ¿no? De noticias, sí, efectivamente. Sin necesidad de pasar por Amsterdam. Claro. Sí, pero en este caso, por ejemplo, hay una cosa que, claro, para satisfacer la demanda que se está abriendo en Lima, a través de Curazao se establece una correspondencia fija entre Lima y Cartagena de Indias, y Cartagena de Indias, Curazao. Esto es una correspondencia fija que, para activar todos los mecanismos necesarios para transportar 2.000 esclavos a Panamá, tiene que llegar la noticia en Ámsterdam y de Ámsterdam fletar naves a África
y de África a Curazao. Porque si no hay esa demanda, los neerlandeses no mueven un dedo. Entonces, eso sucede en menos de un año. O sea, esta triangulación sucede en menos de un año y en Panamá hay 2.000 esclavos en septiembre del 88. Por tanto, eso también nos dice la velocidad, ¿no?, de estos canales de información y la importancia que tienen en el ámbito caribeño. Realmente todo se cuece allí. Todo se está cociendo allí. Y esto no sé si... Creo que no. Judíos. Sí, sí. Evidentemente las consideraciones de Rogelio, ¿no?, sobre los judíos, los jesuitas, etcétera. Bueno, los judíos también son una constante en todo lo que yo trabajo. Sí, es así. Muchos de estos judíos que tienen, que incluso han nacido en Curazao o que han nacido en Jamaica, y justamente no es que se interrumpa realmente a finales del 17, sino es que están trasladándose a Jamaica directamente. Son los mismos o familiares de los mismos que están trasladándose a Jamaica y que están aprovechando los nuevos canales que se abren desde Londres, desde Jamaica, etcétera. Y eso es interesantísimo y hay muchísima gente involucrada en este tipo de información. Así que, muy bien, pues muchas gracias. Tenemos otras dos preguntitas, van a ser rápidas, porque se nos va el tiempo, pero es Armando Alberola y María Eugenia Petit. Y tres. No, tres, sí. Y también Beatriz Álvarez. Y ya con eso, anda. Y bueno, pues muy rápidos, por favor, entonces ser breve, son cuatro. ¿Empiezas? Perdón. Sí. Bueno, hay una cosa que no podemos perder de vista, y es que, de acuerdo que tenemos los informes que vienen de diferentes fuentes, que el virrey está, digamos, en posesión de un informe, digamos, final, que debe de dirigir a alguien. Y en ese informe tiene que estar el coste de la reconstrucción, el coste del desgaste. Esto es una parte absolutamente imprescindible para poder cerrar, digamos, el expediente, si se me entiende de esta manera. ¿Y quién paga? No solamente en los aspectos terrenales, sino también en los aspectos espirituales, porque aquí todo tiene coste. Cuidado, mientras se está intentando reconstruir, hay quienes dicen que hay que rezar, que hay que hacer procesiones penitenciales, que hay que hacer rogativas, y eso no sale gratis. Bien, eso lo dejamos para otra ocasión. Entonces, en el caso americano, ¿quién le certifica a la última instancia, que será el virrey, pues no sé, para que llegue al consejo correspondiente, será India, y ya no sé si luego pasará a Estado, no lo sé porque soy un ignorante en esta cuestión. Sé algo respecto de la península, es decir, hay que tener la seguridad de que la cuenta de la desgracia se corresponde con la realidad, porque eso ya lo dicen en las instancias oficiales. En la época 16-17, la época que llamamos foral, funciona de una manera y ya en el 18 funciona de otra. Por suerte en el 18 ya tenemos una institución que supervisa eso. Y dice que está bien, que está mal, oiga, revíselo porque no me lo creo. Eso sucede ahora también. O sea, las declaraciones de zona catastrófica son tan antiguas casi como la historia del mundo. Mutatis mutandis. Entonces, yo creo que ahí hay un territorio que hay que trabajarlo también, porque yo desconozco lo que sucede. En la península del 18 está claro que es la intendencia quien se ocupa de este tipo de cosas, es decir, el largo brazo del rey en provincias, a partir de los ensayos en el territorio valenciano después de la batalla de la Mansa. Pero no sé en otros lugares. Lo que sí sé es lo que sucede. La corona no pone nunca un duro. La corona dice, bueno, pues que se deje de pagar durante X años el impuesto correspondiente en cada territorio. Las poblaciones que han sido más damnificadas pues durante 6, 7, 8 años, etcétera, etcétera, etcétera. No pone nada, deja de percibir durante un tiempo. Entonces,
no sé del territorio americano. Por eso digo que son dos cuestiones absolutamente imprescindibles e interesantes, que es conocer los relatos, conocer de qué manera coincide el relato final oficial con los relatos circulantes, que no son siempre coincidentes, y por qué llega un informe con unas cifras que tienen que llegar y qué satisfacción se le da. Porque se traslada a la población, se reconstruye Lima, evidentemente. En la península hay un caso paradigmático que es la ciudad de Sangüesa, sistemáticamente inundada todos los años, con intentos de traslado que nunca se llevaron a cabo. Y bueno, ahora pues se inunda menos porque habrán hecho algunas líneas de defensa, pero esto es quizá el ejemplo más, incluso en el 18 con la decisión máxima por parte de ingenieros militares. Nunca se trasladó por el coste, evidentemente. Bueno, pues cada avenida pues suponía pues X miles de muertos. Esto es lo que yo quería dejar, el coste, de qué manera, cómo se sigue, quién revisa la documentación, porque ya en la comunidad puedo comentar, un estudio de caso en donde yo tengo todo el expediente, la famosa inundación de Tortosa de 1787, está todo el expediente en consejos, y tú sabes lo que informan desde el principio, si era el 8 y 9 de octubre, pues el 10, ya está el cabildo elevando informes, hasta que se resuelve en junio del año siguiente. Es rápido, es un proceso relativamente rápido, y ahí está todo. ¿Qué hace el intendente? ¿Qué hace la Capitanía General? ¿Qué hace el Real Acuerdo? ¿Qué hace el Consejo de Castilla? Esto lo tenemos claro para la península. Hay que ver qué pasa en territorio americano. Perdón, era meter un poco el dedo. María Eugenia. Buenos días a todos. Lamentablemente llegué un poco tarde, pero sí solamente aportarle a Jonathan que las actas capitulares de Lima están en red de la Archivo Municipal de Lima. Lo puedes consultar directamente, están todos los tomos, desde el principio hasta Genial, gracias. ¿vale? Está toda la información. Y también, bueno, hacer un comentario, como se ha hablado bastante del tema del patronato, pues unión iglesia-estado, pues la verdad que en América funcionaba bastante bien, y si uno se preocupa de fijarse, ninguna decisión se toma de forma arbitraria o no hay ninguna cosa espontánea. Está todo bien regulado. Lo que pasa es que a veces en la documentación no es muy evidente. Recordemos que el alto clero, ya constatado en la ley de India, debe hacer un juramento de fidelidad al patronato, al menos desde 1539. O sea, si el rey o el consejo debe confiar en un funcionario y en su lealtad, un miembro del alto clero, o sea, un obispo o un arzobispo, que no solo se juega el puesto de trabajo, si no cumple, sino que además hipoteca sus bienes y el honor de la familia, porque no solo le nombran en un cargo, sino que hace una firma antes de que el Papa le ratifique. O sea, por eso el mantenimiento, igual se va a ver lo que el clero secular del clero diocesano, del clero, regular del clero diocesano, porque el diocesano está bajo el patronato y las órdenes religiosas no. Por eso que en el siglo XVIII Carlos III quiere secularizar las órdenes, los jesuitas al final son expulsados, y casualmente en 1768 el juramento de los obispos es de fidelidad a la corona, no al patronato como era desde el principio, ¿no? Eso no está muy bien escrito en muchos sitios, se pasa un poco por alto, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Los miembros de la Iglesia son verdaderos funcionarios de la corona y propagadores de la monarquía. O sea, son la propaganda monárquica en el púlpito de la Iglesia. Entonces, ese tipo de cuestiones tenerlas en cuenta. Nada, simplemente... Gracias, Beatriz. María Eugenia. Beatriz. En primer lugar, muchas gracias a los tres, han sido unas reuniones muy interesantes. Mis preguntas son bastante más concretas y son muy breves. Solamente sería curiosidad para Yasmina, por saber si me has contado de Villarroel, que me parece muy interesante esa relación que después se publica en su obra 10 años después. Si él quizás recurrió, si sabes, o si se
en sermones, pero no sé si había también, si he transmitido a otros medios, si tienes constancia o no, para defender esas ideas y plantear esta nueva interpretación. O esa otra interpretación sobre el terremoto. Y para Genaro, también una pregunta muy rápida, porque me había llamado mucho la atención esa reflexión que has señalado de uno de los clientes del buque de Gandía, que era sobre la fiabilidad de las noticias. Determinadas noticias, que bueno, una carta que procedía de un franciscano no era suficientemente fiable, esa referencia a que eso ya había aparecido en gacetas, por lo tanto no era muy fiable. Y me preguntaba si esa reflexión sobre la fiabilidad de las noticias es algo puntual o es más común de lo que ¿no? Si se aplica a determinado tipo de noticias por parte de estos clientes de los diarios, digamos, y no sé si te lo han encontrado más veces o no, si es una reflexión natural. Gracias. Y ya Flavia Tudini. Y... sobre la relación entre la iglesia, sobre todo pensando a las cuestiones religiosas. Sabemos que efectivamente, como ya he dicho, tenía problemas de la fidelidad de las patronas de no, y también las informaciones son diferentes. Entonces me preguntaba si han encontrado cartas, informes o otros temas relatos al terremoto y a la memoria del terremoto en carta de las órdenes de la dirigidas principalmente a la cultura y a las órdenes. Entonces, para no utilizando los canales del patronato. Entonces, todas las cartas y las informaciones de las órdenes que lleguen a Roma sin pasando por el consejo y el patronato. Entonces, incluyendo los jesuitas que ya tenían canales propios. Entonces, los franciscanos que viven ahora de las órdenes o los dominicos que van a seguir al seminario. Y esta siempre recoge durante años la sommaria de Gabino, pero durante años. De hecho, otra cosa muy divertida sobre eso, es claro, hay facciones en la misma sommaria y en la película. Lo de la fiabilidad que me preguntaba Beatriz, eso era un poco extremo, ¿no? Era muy, como en pocas palabras, así, ¿no? Y yo no me atrevo a decirlo tan de forma neta, clara, que sí o no. Ten en cuenta también que tenemos que pensar que el destinatario es su patrón. O sea que tampoco es una mail o un WhatsApp entre amigos. O sea que tenemos siempre que tener en cuenta, por ejemplo, son mucho más claras las cartas entre nobles. El terremoto de Nápoles del 88. Allí se dicen las cosas porque son pares. Pero cuando ves esos agentes también, simplemente este hombre dice que la misma información él ya la leída en Gazzetta sobre otros desastres. Y esto le hace dudar. Como eran entre líneas, me parecía en Alicante, había un homenaje al maestro Álvaro. Y luego, sulle questioni relative ai terremoti nella corrispondenza è sempre il minimo. Questo ne andiamo al manicomio. Cioè, ora bisognerebbe iniziare un discorso molto ampio, ma tendenzialmente la corona nei suoi obiettivi ha la difesa del territorio, non la gestione dell'emergenza. La corona, entonces tu in un corpus enorme di informazioni, 90% sono questioni militari, pirati in Inghilterra, come gestiamo le ribellioni indigene, e il 10% può essere, ma questo anche in Europa. Sì, ma è chiaro, il problema non è anche il momento in cui crolla Lima, tutta quanta a un certo punto è un problema di sicurezza, anche perché tu mi sapete parte della causa con la strategia che è la ricostruzione. Ad esempio, nel momento in cui diventarsi da solo o guerriero, la prima cosa che si dice è se sotto un terremoto ho dovuto gestire questa cosa, va bene, poi va avanti e comincia a parlare delle situazioni di idolatria, però comunque il problema c'è e si mette subito. Quello che dicevo era principalmente legato a quanto può essere affidabile l'informazione
essere nel momento in cui si pone in relazione con altre fonti di informazione. Rocío, micro breve, Rocío, micro breve. Vale, nada, micro. Ninguna información por lo que se refiere al coste del desastre, por lo menos al margen de lo que he comentado del dinero que tenía que haber proporcionado el virrey y que Villarroel dice que no ha visto nada de ese tipo, yo no he encontrado nada por desgracia. Gracias también, María Eugenia, por el comentario al respecto. Me he preguntado por esta cosa, ¿no? Este contraste entre lo que sería el clero secular y el clero diocesano, precisamente porque los testimonios más críticos los he encontrado en los agustinos. No sé si algo es una cosa sobre la que tengo que trabajar más. Respecto a la pregunta de Beatriz, Villarroel fue predicador durante 10 años y él en sus testimonios en el gobierno eclesiástico dice que sermoneó varias veces después del terremoto. He buscado si habían publicado, si se ha publicado o no se han publicado. Con lo cual, al menos, no sé si han llegado a nosotros, yo no lo he encontrado, si se han publicado alguno de estos sermones. Respecto a la pregunta de Flavia, efectivamente yo era de la idea de que era necesario encontrar la información que podían remitir estas órdenes que estaban en el sitio, ¿no? En el momento del terremoto, al margen de los jesuitas, pero por desgracia, bueno, yo por lo menos las primeras investigaciones que he realizado en el archivo de los dominicos es un desastre total, en el sentido de que he encontrado una carta, es como si no les interesara en absoluto lo que ha pasado, se nos ha hundido la iglesia, bueno, por cierto, que tenemos que preocuparnos por la cuestión de los títulos en la universidad, o sea, les preocupa eso, el subdominio en las universidades para dar títulos en derecho, pero del terremoto hay una carta y no cuenta nada que sea excesivamente diferente a lo que ya sabemos, ni crítica ni una carta. ¿Quién ha sufrido? El hermano tal, el hermano cual, le ha pasado esto. No se ha muerto nadie, se ha muerto alguien. No hay, por lo menos lo poco que yo he podido ver, que ha sido, los jesuitas hablan muchísimo, muchísimo. Los dominicos, me gustaría ver ahora los agustinos, pero no sé yo si así merece la pena. Yo no. Nada. Sí, yo solo decir sobre el coste del desastre realmente tengo poca información, pero sí que hay algunas de los primeros relatos y los primeros informes de los alarices y demás y de los comisarios que están haciendo la tasación, dan una cifra y meses después el Cabildo propone el doble de esa cifra, literalmente. Es decir, y 5 o 6 años después, es decir, la cifra de la reconstrucción de la catedral empezó por 40.000 pesos, que empieza por 40.000. 5 años después son 200.000 pesos lo que cuesta la catedral. Ya es cada vez el plazo. Bueno, muchísimas gracias. Lo siento por la presión, pero si no nos vamos. Vamos ahora a comer. Espera ya.